Atentos saludos amigos de Voces Milano. Soy el doctor Ludwig Álvarez Rengifo, transmitiendo en vivo desde Ecuador. En los últimos días hemos apreciado que se está llevando a cabo en este país suramericano un procesamiento previo, por decirlo menos, en el ámbito legislativo a la señora ministra de Gobierno Mónica Palencia. ¿Por qué? La segunda de las causales es en atención a que la política antidelincuencial, antiterrorista del gobierno nacional, lamentablemente no ha dado resultados. Se han incrementado los impuestos, se han eliminado subsidios, se ha reducido la capacidad adquisitiva de la población, pero efectivamente los resultados son nefastos. Casi 600 asesinatos en lo que va del año. Es decir que en lugar de que la tasa del 40% o del 40 por 100.000 habitantes disminuya, esta sigue incrementándose, convirtiendo al Ecuador en uno de los países latinoamericanos más violentos de toda la región. Lamentablemente los esfuerzos del Estado ecuatoriano no han sido suficientes y claro, los ministros de Estado no son otra cosa sino los fusibles en los cuales el gobierno de turno se ampara para, en determinado momento, frente a la ineficacia o simplemente al no logro de los objetivos propuestos, automáticamente proceder a su destitución. Esto es algo que se ha venido dando siempre. Ahora bien, no es cualquier ministro Mónica Palencia. La abogada mexicana nacionalizada en el Ecuador se constituye en el brazo derecho y la cara más visible por parte del gobierno del señor Daniel Noboa Sin. Entonces, ¿qué es lo que sucede frente a este panorama? Cuando la Asamblea va a interpelar a la ministra del Interior, Mónica Palencia, lo que dice es lo siguiente. A ver, en un principio se intentó generar una fusión entre el Ministerio de Gobierno y el Ministerio del Interior. Para tenerlo claro, el Ministerio de Gobierno es el famoso Ministerio de la Política. Y por otra parte, el Ministerio del Interior es el que comanda directamente a la Policía Nacional. En consecuencia, se encarga de velar por el mantenimiento del orden interno del país. Lamentablemente, como decimos, ninguna de las dos circunstancias ha sido adecuadas. Pero existe un aditamento especial, que no es nada más y nada menos sino la responsabilidad por la invasión armada. ¿A quién? A la embajada mexicana en territorio ecuatoriano. La legación diplomática fue efectivamente asaltada, fue inclusive hasta, muchos dicen posiblemente secuestrado el señor Jorge Glass, que en su momento fue vicepresidente del Ecuador y que se encuentra en este momento en una prisión de más alta seguridad que tiene el Ecuador, que es La Roca en Guayaquil. Pero lo importante no es en realidad qué tipo de personaje fue o es, sino las implicaciones diplomáticas que esto conlleva. Existe sustanciación de procesos inclusive en la Corte Interamericana, o mejor dicho, en la Corte Internacional Penal, con lo cual el rol del Ecuador es altamente nefasto y sumamente evidente el gran y nefasto desacierto producido por parte del gobierno del señor licenciado Daniel Noboa Sin. Pero la cara visible de ese desacierto, sin lugar a dudas, es la ministra del Interior, la señora abogada Mónica Palencia. Pues bien, entonces, ¿qué es lo que sucede? Más que por la gestión propiamente dicha, existe un enfrentamiento abierto entre las funciones del Estado por intermedio de sus titulares. Y me refiero a Henry Kronfle, el presidente de la Asamblea Nacional, versus Daniel Noboa Sin, el presidente de la República. Estos dos choques de poderes lo que están haciendo al generar este impacto, esta colisión tan grande, es decir, a ver, estamos preparando y allanando el terreno simple y sencillamente en el ámbito electoral. Entonces, Daniel Noboa Sin anhela ser presidente constitucional de la República de Ecuador de manera definitiva. Porque hoy es presidente del Ecuador, sí, pero es un presidente interino, es decir, que está cumpliendo el tiempo faltante que se le fue arrebatado, entre comillas, al expresidente anterior, el señor Guillermo Lasso Mendoza, que fue incapaz de terminarlo, por eso se hizo la declaratoria de la famosa muerte cruzada. Muerte cruzada que los ecuatorianos ya hemos podido analizar a la luz de los hechos y que vemos que lamentablemente no dio los resultados anhelados. ¿Cuáles son los resultados a la vista?
incremento del IVA al 15%, pasando del 12%. Tenemos más inseguridad, más muertes, más degollamientos, más gasto público, menos liquidez en las empresas, el sector económico se está deprimiendo, la costa es penoso, en no varios sectores de Guayaquil, igual en Quevedo, etcétera, se está produciendo algo que llama mucho la atención. A las 5:30 de la tarde todos los negocios están cerrando y se convierten en pueblos o en jurisdicciones o circunscripciones fantasmas. ¿Por qué? Por el altísimo temor. Usted sale a comer un ceviche con sus amigos, con sus familiares, etcétera, y puede venir en cualquier momento unos bandoleros y acabar con su vida de la manera más trágica posible. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La población está evidenciando esta suerte, se está contrayendo la economía por la falta de dinamismo en dicho sentido y automáticamente todo el círculo económico se convierte en una implosión penosa en la cual el Estado ecuatoriano no ha podido ser capaz de generar presencia en las partes más conflictivas y peligrosas del Ecuador, a pesar de que el mismo presidente de la República fue a hacer despacho directamente en Durán, pero a pocas horas se produjeron nuevos atentados. Bueno, entonces, volviendo al caso que nos ocupa la señora Mónica Palencia, lo más probable es que sea censurada, existiría todos los votos necesarios, existen las causales, la invasión, el asalto a la embajada mexicana es altamente cuestionable y desde luego toda persona con el más mínimo sentido elemental de la noción del respeto al derecho ajeno sabe, por supuesto, que eso no está bien, y mucho menos si se trata de una embajada. Entonces, esta es una práctica recurrente que la ha hecho la Fiscalía General del Estado a la interna, es decir, generando un aspaviento enorme, logrando la espectacularidad, ingresando con muchos policías, también con los medios de comunicación, y así tuvimos el primero de estos, por no decirlo, bueno, el más llamativo en su momento fue el del Contralor General del Estado, subrogante Pablo Celi de la Torre, y después vinieron jueces, después vinieron muchas otras personas, lo cual la población estamos sumamente contentos de que el derecho esté imperando, pero a la postre nosotros vemos que también se estaría produciendo un supuesto y eventual abuso y arbitrariedad estatal en ese sentido por parte de la fuerza pública y de algunas autoridades. El grave problema de delincuencia, lo vuelvo a repetir, no va a ser, y ya lo aprobado con el presidente Guillermo Lasso Mendoza, con el presidente actual, se compraron taquetas, se compraron municiones, pertrechos, se compraron tanquetas, se compraron helicópteros y la delincuencia sigue galopando. No se lo quiere ver, pero el grave problema de dolarización de la delincuencia es la dolarización. ¿Por qué? Porque si es que nos retrotraemos hace 24 años atrás y vemos qué es lo que sucedía con la deuda externa, en el año 2000 teníamos 13.000 millones de dólares, hoy tenemos prácticamente 100.000 millones de dólares si tomamos en cuenta el factoring petrolero. Esta famosa figura que no hace otra cosa sino hacer preventas, es decir, recibo dinero actual, me pagas a $35 el barril, o $40, o 45 cuando el mercado está a 60, y de esta diferencia te la ganas tú, lo cual es un negocio lícito, pero en grave perjuicio del Estado si sumamos miles de millones de barriles de petróleo. Entonces, ¿qué sucede? Ese petróleo todavía se lo extrae y ya se ha gastado el dinero. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Que tomemos en consideración. ¿Por qué se tiene, por ejemplo, a los líderes de las más encarnizadas bandas criminales, no solamente de Latinoamérica, llámese de las FARC o las otrora FARC, pero también del mundo? Vemos cómo hubo un representante de la mafia italiana que fue efectivamente arrestado en Ecuador, de la mafia albanesa, de la mafia mexicana, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué las mafias están radicándose en el país? Porque tienen el dólar y pueden lavar el dinero acá, efectivamente en este país del Cono Sur. Entonces, también eso es una explicación de por qué los bienes y servicios se van incrementando cada vez en el índice general de precios, consecuentemente se prende las alarmas de una inflación galopante. Entonces, el más mínimo sentido de seriedad es indefectiblemente hablar de que el grave problema que tiene el Ecuador en estos momentos es su causa, es su génesis. Mientras el Ecuador siga dolarizado, vamos a seguir teniendo problemas de delincuencia organizada. Y ya se viene la dolarización posiblemente de Argentina, que sería un gravísimo error, y después estaremos hablando lo mismo en este hermoso país del Cono Sur. Un fuerte abrazo, queridos amigos de Voces Milano. Soy el doctor Ludwig Álvarez Rengifo, atiendo en toda Latinoamérica. Soy abogado y economista. Hasta la próxima.